Si eres mujer, es probable que en alguna ocasión, quizás tras la toma de antibióticos, hayas padecido de picor en la vulva, con enrojecimiento y cambio de secreciones blanquecinas, grumosas, que pueden recordar al yogur. Incluso puede que te haya pasado en más de una ocasión. Pues muy probablemente padezcas de una candidiasis vulvovaginal. Pero, ¿qué es la cándida? ¿Por qué pica tanto? ¿Y por qué no se va para siempre? Pues quédate hasta el final si quieres averiguarlo, porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la candidiasis vulvovaginal. ¿Pero qué es la vulvovaginitis candidiásica? Pues se trata de un proceso muy común en las mujeres de edad adulta, sobre todo entre los 20 y los 40 años. Consiste en la inflamación de la mucosa vaginal causada por un hongo de la familia de la cándida, por un cambio en las condiciones normales que disminuyen la inmunidad local. Este tipo de hongos se pueden encontrar formando parte de la flora normal de la mujer, sin que causen enfermedad, y el más frecuente es la Candida albicans. Pero si la cándida se encuentra en condiciones normales en la vagina de la mujer, ¿por qué se produce la candidiasis? Pues veréis, el epitelio de la vagina, a pesar de no contener glándulas, es rico en secreciones. Muchas de estas son procedentes del cuello del útero o del propio epitelio. Estas secreciones son ricas en nutrientes, sobre todo aminoácidos y glucosa, y esto es aprovechado por las bacterias para colonizar la vagina, sobre todo bacterias del género Lactobacillus, y formando la microbiota normal de la vagina. Además, para evitar la proliferación de bacterias indeseables, estas secreciones contienen defensas, como son las inmunoglobulinas de tipo A, los fagocitos y los linfocitos. Estos lactobacilos ayudan a mantener en equilibrio al ecosistema vaginal, ya que compiten por los nutrientes con los hongos, impidiendo su desarrollo, además de ayudar a mantener el pH vaginal en condiciones de acidez, siendo este el principal mecanismo de defensa contra patógenos. Además impide la adhesión a la pared del epitelio de los hongos y, por su mera presencia, estimula el sistema inmune. Y es cuando se produce algún cambio en las condiciones de la microbiota vaginal, cuando la cándida aprovecha para proliferar respecto al resto de microorganismos. ¿Y qué factores pueden favorecer esta proliferación? Pues bien, por ejemplo, una diabetes mal controlada, ya que el exceso de glucosa le ofrece un banquete a hongos y bacterias. O el uso de antibióticos, ya que produce un desequilibrio en la microbiota vaginal y esto puede ser aprovechado por la cándida o por otras bacterias para proliferar. También el aumento de los estrógenos, como en la toma de anticonceptivos orales, el embarazo o en el tratamiento con estrógenos. O en el caso de la disminución de las defensas, como se da en enfermedades inmunosupresoras, como por ejemplo el VIH, o en tratamientos, como por ejemplo en la toma crónica de glucocorticoides. En estas condiciones disminuyen las defensas locales y generales y esto puede ser aprovechado por hongos u otros microorganismos para proliferar. Si te está gustando el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte, recomendarlo y dejarte un buen like. ¿Y qué síntomas da la candidiasis? Pues lo más característico son unas secreciones blanquecinas y grumosas que pueden recordar al yogur. Si disponemos de un espéculo, podemos introducirlo y veremos la mucosa vaginal y cervical enrojecida, así como con secreciones blanquecinas fáciles de despegar. Pero también puede causar picor o prurito vaginal, molestias al orinar y picor en los genitales externos. Además, en la piel de la vulva o de los pliegues inguinales podemos ver como unas lesiones enrojecidas que también pican y que característicamente presentan las denominadas lesiones en satélite, que son pequeños circulitos en la periferia de este enrojecimiento. ¿Y cómo sabemos si padecemos una candidiasis vaginal? ¿Cuál es su diagnóstico? Si padecemos los síntomas que os acabo de comentar, es muy sugestivo de padecer una candidiasis, sobre todo acompañado de algún desencadenante de alteración de la biota vaginal, como serían la toma reciente de antibióticos de amplio espectro, el ser un diabético mal controlado o también el haber padecido episodios anteriores de candidiasis. Pero para evitar un error diagnóstico podemos tomar una muestra de frotis vaginal en fresco y verla al microscopio. Como podéis ver, podemos apreciar esporas o las características hifas del hongo, aunque la confirmación diagnóstica será mediante el cultivo micótico de la muestra. Y la parte más interesante, ¿qué podemos hacer para evitar las candidiasis? Pues bien, lo primero, usar un gel íntimo que respete el pH vaginal. Utilizar ropa íntima de algodón, así como evitar las prendas apretadas, ya que esto aumenta la humedad, impide la transpiración y esto favorece el desarrollo y la proliferación de la cándida. Evitar las duchas vaginales, ya que alteran la flora al eliminar por arrastre a muchos de nuestros queridos lactobacilos, así como evitar el uso de toallitas húmedas y perfumadas, ya que varían el pH de la vagina y el perfume es un irritante para la piel. Y os preguntaréis, ¿cuál es su tratamiento? Pues bien, al tratarse de una infección por hongos, tendremos que dar un tratamiento antifúngico
para acabar de una vez con todas con la cándida. De entrada, la recomendación es dar un tratamiento tópico, es decir, vía vaginal. Podemos administrar derivados imidazólicos, como serían el clotrimazol al 2% vía vaginal en crema de uso diario, o el clotrimazol en comprimido vaginal de 500 miligramos en monodosis o de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Una alternativa es el ketoconazol de 400 miligramos en óvulo vaginal, una vez al día durante 3 a 5 días, o el fenticonazol de 600 miligramos vía vaginal en monodosis. Si lo damos de 200, habrá que administrarlo durante 3 días. Como alternativas o en caso de alérgicos a los derivados imidazólicos, podemos dar nistatina 100.000 unidades, un comprimido vaginal diario durante al menos 2 semanas. O también el ciclopirox al 1% de aplicación diaria durante 1 o 2 semanas. No parecen existir diferencias entre distintos fármacos o pautas de tratamiento. El tratamiento oral, eso sí, lo reservaremos para el caso de recidivas o resistencias al tratamiento. En caso de embarazadas, debemos de evitar el tratamiento vía oral, así como la introducción de los óvulos vaginales con el aplicador. Deberemos de introducirlo directamente con el dedo, eso sí, lavándonos bien las manos. ¿Y cuándo consideraríamos una candidiasis vulvovaginal recidivante? Pues bien, se considera cuando al menos la mujer ha presentado 4 episodios de candidiasis en el último año. Como causas de la recidiva, se piensa que puede existir un reservorio digestivo de la cándida o bien que se produce una contaminación cruzada entre parejas sexuales, aunque no se ha podido demostrar científicamente. También es verdad que muchas mujeres se autodiagnostican y tratan según los síntomas que han padecido previamente, sin confirmar el diagnóstico. En un tercio de los casos, estas recidivas no son causadas por la Candida albicans, sino por sus primos cercanos, Candida glabrata o tropicalis, aunque son sensibles al mismo tratamiento. En casos de recidiva, se aconseja dar de entrada el tratamiento oral, con por ejemplo fluconazol 150 miligramos en monodosis o el itraconazol 200 miligramos cada 12 horas durante un día. O bien directamente una combinación de tratamiento tópico y tratamiento oral, así como tratamiento cutáneo si aparecen lesiones alrededor, en pliegues o en el exterior de la vulva. También habrá que controlar los factores desencadenantes, como por ejemplo una diabetes mal controlada, o en el caso de la toma de antibióticos, etc. Además, podemos favorecer la recuperación de la microbiota con la toma de probióticos ricos en nuestros queridos lactobacilos. ¿Y la cándida u otros hongos pueden afectar a otras regiones de nuestro organismo? Pues si quieres descubrirlo, te recomiendo visitar este vídeo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.